Seguimos con ustedes, amigos televidentes. Nuestro invitado, una diferencia de 134 votos en la elección de la Casa de la Cultura. Tienen funciones 134 días. No le pongo las horas, pero él está aquí con nosotros. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, licenciado. Un gusto estar acá en la ciudad de Manta compartiendo con usted este espacio. Bueno, hay algunas cosas que se plantearon, al menos ese 9 de junio que se posesionó, ¿no? Como por ejemplo, ir creando distritos culturales en los cantones. Claro, es un periodo de 4 años, pero ¿se va acercando a esos objetivos? Sí, por supuesto. Nosotros planteamos ejes de acción. El primer eje era la inclusión. Justamente integrarlos a todos. Integrar a todo el sector cultural. Eso es lo que hemos hecho. Primero, recibimos una institución pues realmente un caos, tanto en infraestructura. Recordemos que cuando llegamos, la Casa de la Cultura, la infraestructura que tiene, que es en Puerto Viejo, estaba destruida por la inundación del invierno pasado. Llegamos prácticamente, literalmente llegamos a sacar toneladas de lodo. Entonces había que construir, estamos todavía en ese proceso, pero ya hemos dado pasos importantes para reconstruir una institucionalidad desde cero. O sea, más que la infraestructura es construir una institucionalidad que no tenía la Casa de la Cultura. O sea, no preocupado en lo tangible, sino en lo más importante, lo intangible. Exacto, es que estructuralmente la institucionalidad. La institucionalidad exactamente de la Casa de la Cultura era casi imposible poder, imagínense que no había ningún gestor cultural, no había departamento de comunicación, no era simplemente el director, secretarios, conserjes y guardias. Entonces, ¿cómo uno planteaba estructurar la gobernanza? Entonces, hemos dado pasos importantes ya en ese sentido. Hemos también hemos abierto el candado y hemos incluido a todo el sector cultural. Y uno de los escenarios en los cuales hemos trabajado bastante y hemos, por supuesto, que direccionado muchas acciones ha sido el de las artes escénicas, que era un espacio del sector cultural manabita que estaba abandonado, el más abandonado de las artes escénicas. Esta expresión cultural se lo volvió a retomar. Exactamente. Hemos visto algunas imágenes, no hemos tenido la suerte de estar allá, pero hemos visto imágenes y que hay una muy buena convocatoria. ¿A qué se debe aquello? Que hemos sacado la Casa de la Cultura primero de las 4 paredes. En primera instancia la Casa de la Cultura sucedía o solo se pensaba que podía existir dentro de la infraestructura tangible de esas 4 paredes que eran la Casa de la Cultura. Actualmente hemos tenido, de hecho, nuestra principal labores en el espacio público. Obviamente, donde hemos trabajado bastante es en Puerto Viejo, en el cual, por ejemplo, en el mes de marzo, Puerto Viejo, que es la capital de la provincia de Manabí, no tenía un festival de teatro. Inauguramos un festival de teatro junto al municipio de Puerto Viejo, con gran incidencia en el espacio público, en la nueva infraestructura que se ha construido, como por ejemplo el Parque Las Vegas, Parque La Rotonda, y aparte de eso, en funciones en sala, como en la Casa de la Cultura y en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, 11.000 personas en 15 días, con 25 funciones de teatro en esta ciudad. Es un buen resultado. Y es un buen indicador que motiva. Por supuesto, y no solo es ese indicador en cantidad de público, sino en la cantidad también de artistas, grupos de teatro de Manta, por ejemplo, de La Trinchera, grupos de teatro de Puerto Viejo, de otros lugares también de la provincia de Manabí. Es que los cultores y los artistas son una sola, es un solo núcleo, solo requieren el escenario. Y en cuanto a la primera, exacto, y nosotros como Estado, como institución pública, más que como Estado, porque el Estado contempla también otras instituciones en las cuales ya se está trabajando en conjunto, pero como institución pública nuestro deber es ofrecer que los artistas tengan las herramientas necesarias para crear, para asegurar la creación, y que el público tenga los mejores condiciones y escenarios para recibir esa oferta. Oye, y yendo a la primera pregunta, perdón, que no me la contestó. Del trabajo en los cantones, justamente, estamos trabajando por primera vez. La Casa de la Cultura invierte presupuesto de su exiguo presupuesto, por supuesto. Esa es la pregunta que le iba, pero continuemos, por favor. Hemos tenido por primera vez, por ejemplo, formación en Pedernales. En Jipijapa, acabamos de cerrar el 28 de abril los talleres invernales en Jipijapa. En San Jacinto, en Sucre, San Jacinto, en Chone,
ya en mayo cerramos los talleres en Chone. Aquí en Manta pues se ha trabajado, se ha apoyado. ¿Y talleres de qué? Talleres de teatro, de música, de danza, en lo que respecta a estos cantones. Incluso en Jipijapa fueron más de 5 talleres, alrededor de 2.500 niños y jóvenes entre Puerto Viejo y estos 4 cantones que trabajamos se formaron en la etapa invernal y estamos estableciendo las condiciones para... O sea, se va acercando al objetivo planteado, a la propuesta que planteó en el momento de su posesión. Por supuesto, y estamos ya integrando, por ejemplo, que hemos ya designado coordinadores de estas extensiones en su mayoría, ya están trabajando como se pensó al principio, que fue la propuesta de trabajar distritalmente, por ejemplo, Pedernales junto a Jama, Chone, que también se integra otros cantones. Es difícil porque la Manabí es una provincia extensa, 22 cantones, Claro. Por supuesto hay cantones que todavía no hemos llegado, todavía pero que vamos a llegar. pero que vamos a llegar porque... Bueno. ¿Y con qué presupuesto? Ese es un punto, esa una es la pregunta importante. base. El presupuesto que es de por sí recible para lo que contempla la gestión cultural. ¿Cómo? Entonces usted no está recibiendo el presupuesto que se recibía hace 10 años, 20 años. El presupuesto de este año 2018 fue el mismo del año pasado, $420.000, de los cuales hace 2 semanas sufrimos un atentado, una ilegalidad por parte del Ministerio de Finanzas, que ya el día de ayer se envió la comunicación oficial del presidente de la República, Lenín Moreno, para que se nos devuelvan los recursos, porque arbitrariamente, inconstitucionalmente, el Ministerio de Finanzas se nos llevó $40.000 aproximadamente del presupuesto. ¿A nombre de qué? De la austeridad, pero la austeridad y los recortes presupuestarios están ligados. Primero, la disposición se la realizó para las instituciones de la función ejecutiva. La Casa de la Cultura no es parte de la función ejecutiva. Y además, la cultura es lo más importante de una sociedad. Por supuesto, y la Constitución de la República dice que el Estado garantizará el presupuesto para las políticas culturales y la ejecución cultural del país. Por lo tanto, esto es una inconstitucionalidad que se está realizando. Y no solo eso, nos deja sin piso. Actualmente estamos sin recursos porque prácticamente, si bien este dinero representa el 10% del presupuesto total, representa el 40% del presupuesto para ejecución de actividades culturales. O sea que nos deja sin piso, pues. Por supuesto, incluso aquí en Manta, que tenemos todos cada 15 días Cine Orillas del Mar, que es justamente una medida, un excelente proyecto que lo dirige Antonio Cedeño. Usted se me está adelantando las preguntas que le iba a formular, porque usted es un crítico de cine, pues, ¿no? Además se crearon muchos espacios antes de ser presidente de la Casa de la Cultura. Pero bueno, me gustaría conocer un tema que es para nosotros sustancial. ¿Cuál es el presupuesto que se otorgó a la cultura en Manabí post-terremoto? Comité de reconstrucción. ¿Cuánto y qué beneficios recibió la cultura? Justamente este golpe que se hizo al presupuesto ahonda la emergencia y la crisis del sector cultural en Manabí, porque los miles de millones de dólares del Comité de Reconstrucción, cero para la reconstrucción de los espacios culturales que el terremoto destruyó. ¿Cuánto? Yo le invito a la ciudadanía... ¿Cuánto asignaron? Cero. Le invito a la ciudadanía que revise los informes del Comité de Reconstrucción. ¿En serio? Y que vea los proyectos para reconstruir los espacios culturales que el terremoto destruyó o afectó. Aquí en Manta, el Teatro Chusic, claro, se hizo cenizas. El Maxine se afectó por el terremoto. En Bahía, el Teatro Sucre, el Teatro Municipal, no existe. El mismo museo sigue cerrado, el Museo de Bahía. El Museo del Banco Central. Es Banco Central, ahora el Ministerio de Cultura sigue cerrado. En Pedernales, un centro cultural que el Ministerio de Cultura había construido y que no estaba inaugurado porque el municipio tenía que hacer una vía de acceso, obviamente fue el epicentro del terremoto, destruido totalmente. Se iba a inaugurar recién. En Puerto Viejo mismo, el teatro de la Universidad Técnica de Manabí, el Salón de Eventos Culturales, 1.500 butacas en toda la provincia de Manabí aproximadamente, y no existen los recursos, no han existido los recursos para la reconstrucción de los espacios culturales que el terremoto destruyó. A más de eso, la única institución con competencia a nivel provincial en cuanto a cultura es la Casa de la Cultura. ¡Qué barbaridad! En través del escenario se le quita recursos a la cultura. Pero entenderán que la cultura es educación, pues.
La educación es cultura. Y sumada... Y las manifestaciones varias son cultura. Y sumado a esto, por ejemplo, aquí en Manta, el mismo Maxine acaba de cumplir 4 años cerrado. Nosotros como Casa de la Cultura hemos solicitado formalmente al Ministerio de Cultura que el Maxine de Manta pase a la Casa de la Cultura y sea la Casa de la Cultura de Manabí la que administre y programe. Debe ser. Es un ahorro incluso para el Estado, claro, porque ya no tiene que tercerizar, no tiene que... Y la Casa de la Cultura tiene una Cinemateca Nacional, que está obviamente en Quito, y que es el archivo de la memoria audiovisual del Ecuador, que también programa, o sea, ahí está soportada gran parte de la programación. Entonces, hemos hecho la solicitud, esperamos la respuesta por parte del Ministerio de Cultura. Y ojalá sea pronto. Y ojalá sea pronto, porque necesitamos una infraestructura aquí en Manta, ya estamos trabajando. De hecho, el éxito de Cine Orillas del Mar ha sido justamente esa respuesta de la ciudadanía ante la incompetencia y la inoperancia del Ministerio de Cultura de tener una sala de altísima calidad cerrada. Y abandonada. Miguel, se nos fue el tiempo. Lamentablemente es así en televisión. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando aquello, porque la cultura es todo. No, la cultura no son las expresiones, ni las artes escénicas. Cultura es todo. Todos somos entes culturales. Claro. Yo invito a la ciudadanía, lo que estamos haciendo. Yo invito a la ciudadanía manabita, a la ciudadanía de Manta, que se empodere de esos espacios y que también nos contribuya a esta lucha que estamos teniendo para poder reabrir los espacios culturales. Y les invito a la prensa, a todos, que también sea una causa común que los recursos de la reconstrucción, que todos los ecuatorianos apoyaron, que vinieron de tantas fuentes para justamente reconstruir lo que el terremoto destruyó y que destruyó mucho en cuanto al sector cultural, pueda ser revertido, y necesitamos ese apoyo no solo del sector cultural, de los artistas, de los actores, sino también de la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El presidente de la Casa de la Cultura aquí, desde Televisión Manabita en Manta. Amigo, vamos a un bloque publicitario desde Puerto Viejo. Ya volvemos con más entrevistas. Inicio de espacio publicitario.